Tecnológico de Monterrey reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Primavera del Mal, por Francisco Hagenbeck, evento que forma parte del programa cultural de la 23ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2013, en el marco de la 7ª Jornada de Detectives y Astronautas. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia del autor Francisco Hagenbeck. Asimismo lo acompaña Rodrigo Pamanes. Francisco Hagenbeck nació en 1965 en la Ciudad de México y se ha convertido en un narrador de primera línea desde los primeros años del tercer milenio, tanto en el ámbito del cómic como de la novela literaria, sumando además de premios y reconocimientos, un gran éxito de ventas y traducciones a 17 idiomas diferentes, incluyendo el chino mandarín. En cuanto al cómic, el llamado Octavo Arte es coautor de Crime Zone y de Alternation, además de ser el único mexicano que ha escrito una versión de Superman para DC Comics Time Warner. En 2010 publicó la antología Un mexicano cada hijo te dio, de Editorial Altea, y el cuento para niños Santa contra los vampiros y los hombres lobo. Entre sus novelas anteriores destacan Trago Amargo, Solamente una vez, El Código Nazi, El Diablo me obligó, publicada por Suma de Letras, y Hierba Santa, hasta ahora su mayor bestseller internacional. También ha publicado Aliento a Muerte y El Caso Tequila. Ha recibido diferentes premios literarios, entre los que destacan el Pullman Awards 2013 en Francia por Hierba Santa y la nominación internacional al Latino Book Award por la misma novela, que se fallará en noviembre de este año. También el Julio Verne en 2005, el Mano de Obra en 2006 y el Nacional Cuento Policiaco en 2007. Especialmente destacado por su importancia es el Premio Nacional de Novela Otra Vuelta de Tuerca, que recibió en el año 2006. La importante editorial alemana Surkamp ya ha adquirido los derechos de Primavera del Mal para publicarla. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Hola, buenas tardes, noches a todos. Bueno, yo antes de comenzar y escuchar a Francisco, que es lo que importa, voy a hacer una breve introducción, una breve charla sobre el libro. Después les empezaré a hacer unas preguntas. Y desde luego, quien quiera interrumpirnos, lo puede hacer adelante para hacer una pregunta y eso. Yo voy a tratar de contarles un poco del libro, pero sin contarles lo fundamental, ¿no? Sin contarles muchos detalles, porque sería injusto adelantarles ahí. Entonces tengo que callar muchas cosas para que ustedes se enteren por su cuenta, pero espero que no solo los anime a comprarlo, sino los que ya lo leyeron, pues les dé un poco más de norte sobre la lectura que han realizado, ¿no? Espero, no va a tardar mucho, no se preocupen. Muchos de los compradores habituales de libros, al ver el título que hoy nos conjura, pueden pensar que se trata, Primavera del Mal, se trata de una novela más sobre el narco, que es uno de esos falsos testimoniales de un sicario, o uno de esos trabajos que buscan dejarnos claro que vivimos en un país maldito gobernado por malditos. Pero la Primavera del Mal es mucho más que todo eso. En sus páginas aparece la violencia, aparecen los malditos, y sin duda el narco está presente. Pero al contrario de muchos de los narcotítulos, en esta historia todos estos elementos se diluyen ante la habilidad con la que Hagenbeck nos narra la historia de la constitución del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. Pues lo importante de la anécdota deja de ser la capacidad decapitatoria del narco para pasar a un plano discursivo más profundo, más interesante y sobre todo más esclarecedor a la hora de tratar de entender el narcotráfico en Norteamérica. Lo digo como región geográfica, no de Estados Unidos. Las páginas del libro están llenas de historias, romances, traiciones y emociones. Pero es sin duda la parte histórica la que le da a la trama un interés más allá de lo narrativo, pues nos hace entender y cuestionar el mercado ilegal que tantos dolores de cabeza ha causado en nuestro país. No crean que solo van a leer listas de hechos históricos o que el autor busca leccionar, no es así. Aun cuando el autor podría haber realizado un libro meramente histórico, es decir, sin ficción, el hilo conductor que nos va llevando entre
entre décadas y carteles es nítido, interesante y divertido. Eso sí, los personajes están limitados por las circunstancias, por la maquinaria tan voraz que es la política de Estados Unidos, por la ambición de los mexicanos. En definitiva, podríamos pensar que Hagenbeck construyó un laberinto con madera, que sería la historia o el marco de la historia, y después tomó varios ratones que fue ingresando mientras les ponía nombres: Carmela, Bernardo, Raúl, Guadalupe, etc. Para ver cómo cada uno de ellos interactuaba con las paredes y los quesitos electrificados que van a electrocutar a más de uno. Con esto no quiero minimizar la construcción de personajes que el autor hace, pues cada actor está colocado con precisión y sus cimientos son el desarrollo narrativo que tienen. Es por eso que en la historia del narco en México tiene que haber chinos traficantes, gringos metiches de doble moral, actrices de cine, generales corruptos y políticos, ¿no? Dejémoslo así. Cada personaje es parte importante de la trama, y al contrario de lo que pasa en muchas novelas, los personajes de esta tienen una explicación clara y lógica para actuar como lo hacen. Aquí la moral y la maldad sucumben ante los fines prácticos. Digamos que cada ratón muerde a quien sea necesario para salir bien librado del laberinto. Aunque la Primavera del Mal tiene muchos personajes poderosos, algunos ficticios, otros con registros en el libro de historia, lo importante de la trama, o por lo menos la base de todas sus letras, es la relación entre México y Estados Unidos en el asunto del narcotráfico. Recordemos que el siglo XX, y sobre todo la época retratada en nuestra novela, es la de los dos países en pleno asentamiento político. Uno porque buscaba el orden después de la revolución, y otro porque vivió en 50 años cambios vertiginosos que los sacudieron moral y socialmente, ya sea la participación en varias guerras o por la extrema persecución de ideologías antiamericanas, ¿no? La forma clara y directa en la que el autor nos cuenta esta historia, esta histórica relación, no podría ser posible sin la exhaustiva investigación que existe detrás de todas las afirmaciones, suposiciones y ficciones. Más palabras podría dedicarle al momento, pero basta reafirmar lo dicho al inicio. Esta no es una novela más sobre el narco. Aquí la sangre tiene una finalidad narrativa y no emotiva. Aquí los criminales se mueren cuando no son inteligentes y solo llegan a la cima cuando evolucionan sus sistemas criminales. Aquí podemos entretenernos, aprender y preocuparnos al mismo tiempo. La Primavera del Mal nos confirma que con talento y seriedad, y no con solemnidad, se puede escribir una novela ágil, interesante y llena de aciertos literarios. Gracias. Y bueno, ahora sí, Paco, empiezo a hacerte unas preguntas sobre el libro, que las tenía aquí previamente preparadas con mucha letra, entonces a ver si no me equivoco. Algo muy presente en el libro, que a mí que fue de las cosas que más me gustaron, es cómo acciona la moral en todos los personajes, pero en todo, ¿no? Buenos, malos, regulares y tal cual. Pero hay un momento en que a los gringos se les achaca mucho la idea de una doble moral, ¿no? Por su relación con las drogas, con el alcohol, con el crimen. Pero ¿no será más bien que esa construcción de la sociedad gringa está basada no en una doble moral, sino en una amoralidad, más bien? Bueno, antes que nada, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Sé que aquí junto está Javier Velasco, pero Javier, yo no le tengo miedo a Javier Velasco, él no creo que está llenando gente. Yo creo que lo que está llenando gente es la señora del libro chihuahuense de Atlas. No, muchas gracias. Moral. Bueno, vamos a empezar. Básicamente el libro acercarse al origen de las drogas en México. Número uno, hay muy poca información. Y desde luego es un problema porque parece ser que nos habían vendido que las drogas en México habían nacido en 1970, en 1980, que es algo nuevo, ¿no? Que es un problema que está llegando apenas, ¿no? Y no es cierto, es algo que desde el siglo XIX hemos convivido, desde la llegada de los chinos en el siglo XIX por la construcción de ferrocarril. Los chinos traían el cultivo del opio, que se empezó a hacer en todo lo que es la frontera de los Estados Unidos, y lo que ponían eran picaderos, así les llamaban, que eran casas de cita con una lámpara roja, donde venían los soldados que venían de la Primera Guerra Mundial norteamericanos a cruzarse.
Y desde entonces de ahí estamos hablando de la doble moral, ¿no? Porque en ese entonces es cuando ponen la ley Boston de los Estados Unidos. La ley Boston de Estados Unidos es la prohibición del alcohol, cuando todos Estados Unidos consumía alcohol, ¿no? Entonces crean esa doble moral, ese lenguaje. Y desde luego todos los americanos empezaron a México a consumir el alcohol, y es lo que fomenta este gran negocio que comienza con las drogas. Todos los negocios ilícitos que manejaban los chinos en ese entonces, junto con las drogas, el alcohol y la prostitución, pues empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se vuelve, por lo menos en el origen de esto. Pero lo que trato en el libro es de no tomar posición moral. Es un libro que antes que nada es una ficción, no es un ensayo como los que hace el gran Luis Astorga, que es un gran escritor, se lo recomiendo muchísimo, sobre los ensayos del narcotráfico en México. Es un libro de ficción, entonces traté de tomar el mismo posición que toma Mario Puzo con El Padrino, más allá de juzgar si es bueno o malo, porque siento yo que todas las personas, sobre todo en el pasado, son hijos y son descendientes de un momento específico, con ciertas características específicas más allá de lo que estamos viviendo, y que a lo mejor es difícil de comprender para nosotros hoy en día. Estamos pensando que estos personajes que aparecen en mi novela en 1920, que vienen de la Revolución Mexicana, que se nos ha olvidado que la Revolución Mexicana es un evento sumamente violento. Mataron a 1 millón de pelados, o sea, en 10 años redujeron el 30% de la población en México. Si eso no es control natal, digo, yo creo que estamos muy mal. O sea, mataron a mucha gente. Y se nos ha olvidado eso, se nos ha olvidado que en México es un país violento. Nos han tratado de vender esta paz partidista, que somos un grupo de personas que vivimos en felicidad, ya sabes, en estos anuncios donde todas las familias son hermosas, comiendo arroces y refrescos y son felices. No es cierto, México es un país violento. Hemos convivido escenas violentas muy muy grandes, inclusive la imposición del sistema político que hoy tenemos, que bueno o malo posición que tenemos, ha sido muy violento. Entonces, más allá de la moral, más allá de juzgar a estos personajes que convivieron momentos muy específicos de la historia en México, hay que recordar que el ambiente estaba caliente para empezar. Teníamos una doble moral de Estados Unidos con la prohibición de alcohol en 1940, íbamos saliendo de la revolución con muchísima gente que lo único que habían hecho era matar gente, y lo único que sabían era matar. Realmente todos los revolucionarios eran máquinas de matar, y que a lo mejor se metieron, se enrolaron con la bola en 1915 y en 1925, cuando terminó la guerra, que tenían 25 años, lo único que habían hecho durante 10 años era matar. Entonces, en el momento que les dicen, no, pues ya somos felices, ya México es moderno, pues empiezan a buscar medios alternos para tener dinero, y pues se dan cuenta que seguir matando pues es un muy buen negocio, ¿no? Al menos mejor negocio que ser escritores, se les aseguro. Y entonces sí empieza esta doble moral, pero más allá de eso trato de no juzgarlos. Son personajes que son hijos de una época muy específica en México, una época que ya hemos olvidado, ¿no? Los 20, 30, 40, que parece ser que no existieron, y que es una época que nos define como mexicanos. Es una época más importante para definirnos como mexicanos, no nada más para definir el problema que hoy convivimos, que es el problema de las drogas. Sí, no, y algo muy importante lo que dices, es verdad, que no se toma partido, y al contrario, si no fue claro, lo claro, está esta moral presente en el actuar de todos, porque sí hay una perspectiva, ¿no?, que es ineludible, pero es un accionar que va precisamente fundamentado en lo que bien dices, en un momento histórico que a veces nos olvida, que juzgarlo a posteriori pues es un poco complicado, ¿no? Y sobre eso te quería preguntar, a mí el personaje de Val, quien lo haya leído, si no, bueno,
un agente de la agencia de drogas, ¿cómo se llamaba la agencia? De cierto era la agencia de provisión. Lo que pasa es que no puedo, desde luego no se puede platicar el origen del negocio de las drogas en México sin ver la versión norteamericana. Algo que me había dado cuenta es que, número uno, todos los libros que había leído del narco en México eran sobre hechos actuales y siempre se veía el punto de vista mexicano, ¿no? El sicario, todo esto. Pero yo creo que no podemos dividirlo. Las drogas en Estados Unidos ha sido un gran, o sea, el problema de las drogas en Estados Unidos es porque lo consumen y lo han consumido toda la vida. Entonces era muy importante tener un personaje norteamericano que creyera en lo que ellos creen que es lo correcto. En ese entonces no existía la DEA, lo que conocemos como la DEA. Eran los agentes de la prohibición, los mismos que eran de Elliot Ness. Es muy chistoso, ¿no? Porque uno diría, bueno, Elliot Ness era el policía perfecto que perseguía a los gángsters del alcohol. Lo chistoso es que Elliot Ness no era policía, igual que este personaje de la prohibición. Son agentes del tesoro norteamericano. Son agentes, o sea, el problema no es que se drogue uno, que se muera, que sea en contra de la ley. No, el problema es que no pagaban impuestos. Entonces, siempre, la DEA sigue siendo un departamento que no responde a los policías, responde al departamento del tesoro. O sea, es un problema económico. ¿Y qué mejor definición de las drogas que eso, ¿no? Que a fin de cuentas hasta nuestros primos norteamericanos con su doble hipocresía nos están diciendo el negocio de las drogas es un problema de economía, es un problema de negocios y con el que hay que lugar. Entonces, desde luego, uno de los personajes principales, que es James Bond, es un problema, es un agente de la prohibición. Que después se convertiría en un agente de la DEA. ¿Cuál era la pregunta? No, justo, bueno, un poco ya medio respondiste, pero era eso, ¿no? Que Ball sirve también como el hilo conductor para contarnos esa parte de la prohibición, de la ley de la prohibición y cómo funcionaba, pero es muy importante porque en casi toda la novela, no voy a entrar en detalles, representa un poco cómo los americanos ven su cultura de opresión y de represión y de esta doble moral de la que ya hemos hablado mucho, ¿no? Cómo él al principio se traga todo el discurso, ¿no? Lo que tú comentabas, esta idea de que las drogas son malas, son veneno, y un hecho muy sencillo que sí les puedo contar es que él se pelea con uno de sus mejores amigos cuando le dicen que ahora hay que prohibir la droga, ¿no? Empieza él como con el doctor que vivía en San Diego, creo recordar, se pelea con el doctor porque el doctor era pro droga, pro marihuana, no con solo curativa, pero echa de repente sus discursos morales, que después te vas dando cuenta que nadie se los cree en el Departamento del Tesoro y en las oficinas donde trabaja más que él, ¿no? Poco a poco esto va escalando en problemática, ¿no? de drogas. Entonces, bueno, con más o menos cosas aquí más o menos ha respondido, ¿no? Sí, bueno, vamos a retomar un poco. Bueno, como les digo, este libro es una novela tipo Mario Puzo, El Padrino, sobre el inicio de las drogas. Entonces hay como distintas visiones. Una de ellas es la que Rodrigo nos está platicando con los norteamericanos. Pero por el otro lado también tenemos la visión de este militar que no agarró hueso y que se dedica a cultivar la droga. Su ahijado, que es el que quiere ver la droga más como un negocio, inclusive quiere ser senador, una visión más moderna, más acorde a personajes como Miguel Alemán, y desde luego la mujer, una actriz bella, tipo Lupe Vélez, basada en el personaje de Lupe Vélez, un personaje que a mí siempre se me ha hecho maravillosamente atractivo, que desde luego recibe el dinero de las drogas y que creo que también refleja mucho la sociedad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Recibe el dinero de las drogas y a ella realmente no le importa de dónde viene el dinero, ¿no? Estos son los personajes que nos están explicando y estamos viendo toda la historia durante estas 4 décadas que está llena de anécdotas. Ahorita que dices lo de la marihuana, realmente, por ejemplo, en la novela nos damos cuenta cómo se ha ido manejando el negocio de las drogas y cosas que son realmente fuera de lugar. Por ejemplo, la marihuana realmente si llegara hasta 1937,
a lo mejor recordaban nuestros abuelos que guardaban la marihuana en alcohol y lo usaban como relajantes para el alcohol. La marihuana era algo común, no era un problema, no era algo criminal. Si uno se pone a investigar, encuentra que vendían cigarros en Sears y en Woolworth como cigarros medicinales. La marihuana la prohíben hasta 1937 en Estados Unidos por motivos totalmente ajenos a la droga. La marihuana viene de una planta que es el cáñamo, y el cáñamo, bueno, han oído hablar del hilo de cáñamo, que es un hilo muy duro, ¿no? Es muy resistente. El cáñamo, si se procesa, hace un papel muy duro. Entonces el papel que hacía el cáñamo era un papel muy importante, pero que le hacía sombra al mogul que era William Hearst. William Hearst era un dueño de periódicos, y el que no nada más era el dueño de periódicos, sino también era el dueño de las papeleras. Entonces manejaba todo el monopolio del papel en Estados Unidos y en México, y lo que no quería es de que alguien llegara y le hiciera sombras en su monopolio con el papel del cáñamo. Entonces lo que hace es un trabajo de labor política con William Taft para que prohíban el cultivo de cáñamo, y entonces ya se deje de hacer el papel de cáñamo. Entonces la prohibición de la marihuana y toda esta campaña que hemos oído de la marihuana y que es mala y que mata gente, todo tiene que ver con una decisión económica, de nuevo, de William Hearst, que no quería que hubiera competencia con el papel periódico. Toda la campaña que hablaron que era adictiva y que mataban gente, que fumabas un chorro y mataba gente, eso lo hizo un señor que se llamaba Harry Anslinger. Harry Anslinger era el líder de la prohibición de las drogas en ese 1900, impuesto inclusive por el Departamento del Tesoro, y con un movimiento antirracista y anti-mexicano hizo toda esta campaña. Entonces inclusive inventaba cosas diciendo que la gente se podía morir de sobredosis de marihuana, que por cierto recuerdo una anécdota con una entrevista que me estaban haciendo de este libro, que les decía, le preguntaba a la periodista si sabía cuánta gente se había muerto de sobredosis en la marihuana, si tenía las cifras de al año cuánta gente se moría de sobredosis con la fumada de la marihuana. Y ella me dijo que era mucha gente. Digo, no, es cero. Nadie en la vida se ha muerto de sobredosis en la marihuana. Es toda una campaña inventada. Y entonces, bueno, claro, la periodista me dice, es que tienes que tener fuentes más confiables. Pues es cero, ¿no? Digo, toda esta campaña la hizo Harry Anslinger en contra de esto. Que aparte es muy chistoso porque, como anécdota, déjenme platicarles que iba con apellido directo a una compañía, que era las compañías de los mormones aquí en México. Los mormones aquí en México eran los que estaban cultivando el cáñamo. Casualmente, el papá del candidato a la República, ¿cómo se llama? Romney, el papá de Romney era uno de los que era mexicano, era uno de los que cultivaban el cáñamo aquí en México y que estaban haciendo muchísimo dinero en hacer papel de cáñamo. Pero realmente la marihuana era aceptada por todos, era un problema, más bien que no era un problema, era aceptado porque realmente lo fumaban los soldados, lo fumaban la gente pobre, y en el momento en que la criminalizan es cuando desatan el gran problema de la marihuana. Este tipo de anécdotas está llena la historia, y creo que nos hace entender un poco dónde estamos parados hoy en día para comprender toda la violencia que se ha desatado y todas las contradicciones que hoy estamos viviendo en este problema de los drogas. Sí, bueno, eso lo que dice la novela está muy bien fundamentada, muy bien investigada, y precisamente vemos muchos personajes con ficticios, pero de la vida real, pero tanto algunos ficticios como los que existieron, de carne y hueso. Yo creo que tienen muchos personajes muy poderosos, no sé, que en cualquier momento pudieron haberse robado la novela a cualquiera de ellos, ¿no? Pudiste haberle dado más protagonismo a uno y hubiera tenido el mismo poder. Te costó soltar a los personajes que no son tan protagónicos, no sé, a Maximino, a lo mejor al general, a Guadalupe, que no tiene
digamos, al final no termina siendo como el que se lleva el gato al agua, ¿no? No sé si te costó decidir quién iba a salir avante. Bueno, no, lo que pasa es que es una novela muy amplia, estamos hablando de 40 años, estamos hablando de muchos estratos, desde los sicarios que estaban rondando en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, y desde luego la gente del poder, y desde luego Estados Unidos. Entonces, hay un nivel de muchos estratos, que como anécdota les platicaré que cuando lo armé, fue una novela que me tardé 3 años en escribirla, 2 años en investigación, 1 año en escribirla, y me di cuenta que pronto era un exceso de información y que había que crearlo como un gran mosaico. Entonces casualmente me acerqué a un compañero con el que había escrito Superman, Brian Bout. Brian Bout es el escritor de Lost, un programa que pasó por ahí. Y le dije, oye, ¿cómo le haces con tantos personajes? Digo, Lost creo que es una gran estructura porque tiene muchos personajes, bastantes niveles, está pasando en distintos tiempos. Hay un momento que no entiendes, creo que después de 5 años seguimos sin entender qué pasó, pero bueno, no hay problema. Entonces le pregunté a Brian Bout, ¿cómo le haces? Y entonces me dio los tips para escribir la novela como si fuera un programa de televisión. Realmente lo hice eso como un programa de televisión, que entran personajes y salen, el chiste es tener los 4 personajes que se están uniendo y disparando, y los demás personajes entran y salen. Desde luego, los personajes que entran y salen, todos son reales. Fue una investigación muy exhaustiva, como les dije, de más de 100 fuentes bibliográficas. Sufrí mucho, me tuve que ir a Nueva York y a Washington a investigar a la librería del Congreso los documentos sobre la investigación de México. Entonces estuve sufriendo durante 3 meses allá en Nueva York, pero que todos los personajes que aparecen son reales, ¿no? Inclusive el primer capítulo, que es la matanza en 1930 de 11 chinos en Ciudad Juárez por un sicario que se llama el Veracruz, que los sacó a la calle y los asesinó, es real, es muy chistoso. Todas las escenas donde hay sangre, decapitados, muertos, bombas, matazones, complots, todas conspiraciones son reales. Todos son reales, todos los nombres son reales. Parecería, había un momento que yo lo leía y decía, bueno, esto es inventado, ¿no? Esto lo escribió Coppola o Scorsese, pero son reales. Son personajes reales, inclusive todos tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, la siguiente escena violenta es en una cantina, la muerte del que manejaba Ciudad Juárez, que era el Pablote, manejaba todas las drogas. Como lo matan en la espalda, y eso termina en la creación del primer narcocorrido, que es la muerte del Pablote de 1971. Desde ese entonces ahí lo tenemos. Entonces son como varios personajes, y desde luego todos son como les decía, reales, y nombres que a lo mejor nos vienen a la mente, ¿no? Como Maximino Ávila Camacho, que fue el gobernador de Puebla, hermano de Manuel Ávila Camacho, una persona muy oscura, pero a la vez muy atrayente, porque una persona muy empática, te caía bien, una persona chistosa, hasta parecía actuada por Pedro Infante, ¿no? Era muy chistoso, galante y coqueteaba con las mujeres, pero tenía la frialdad. Yo digo que es de los últimos políticos del PRI que mató de mano, ¿no? Y que manejó las drogas durante mucho tiempo. Él manejó las drogas de 1940 hasta 1947, que lo mataron en una comida, y que a lo mejor alguien lo recordará como el esposo de la gran obra de Ángeles Mastretta en Arráncame la vida, ¿no? Es uno de esos personajes. A lo mejor Abelardo Rodríguez, ¿no? Le sonará, que terminó siendo presidente de México. Miguel Alemán, que comenzó siendo el secretario de gobierno de Manuel Ávila Camacho. Son hombres que sí los reconocemos, pero también los de abajo. Y en estos nombres que aparecen y que desaparecen, hay un factor que para mí fue muy importante cuando lo descubrí, que son Lucky Luciano, Meyer Meskin y Boxy Siegel. Uno diría, pues qué padre, son estos zampones de Nueva York. Bueno, ellos son los que consolidan el negocio de las drogas en México. Yo diría, bueno, ¿qué
tenía que hacer la Cosa Nostra? ¿Qué tenían que hacer los mafiosos en México, no? Bueno, es muy sencillo. Piensen que estamos en 1969, Japón invade China, toda la droga venía de China, la heroína. Que bueno, sí, la heroína pues, es muy padre para drogarte y lo que es muy padre para estar soñando, pero también es la que necesitas. Si le meten un balazo a alguien, pues necesitas drogarlo, ¿no? Y necesitas esa droga para los balazos. El único problema es que estamos en la Segunda Guerra Mundial y necesitas mucha droga porque hay muchos balazos. El único problema es que cerraron la frontera de Estados Unidos y ya no tenían heroína para salvar a sus soldados que estaban peleando en el frente de Europa y en el frente del Pacífico. Y dice, bueno, ¿y ahora dónde conseguimos la droga? Entonces hay un trato entre Manuel Ávila Camacho y Roosevelt para que se cultive la droga en México, y se cultiva generalmente en la sierra de Sinaloa. Y dice, bueno, ¿y a quién le vamos a... ¿Quién se va a encargar de hacer todo esto? No, pues es un problema, hay que dar dinero y cultivar y todo eso. No, pues vamos a dárselo a Lucky Luciano, pues a eso se dedica. Lucky Luciano estaba en la cárcel de Estados Unidos en Albany, y entonces hace un trato con Estados Unidos para que no nada más haga el trabajo de las drogas para México, sino que también controle todos los puertos de los sindicatos. Él manejaba todos los sindicatos para que no entren los nazis en Estados Unidos. Entonces Lucky Luciano le da el orden a Bugsy Siegel, esta película que a lo mejor alguien vio con Warren Beatty y Janet Begin, para que se venga a México y haga como cooperativas en Sinaloa para que se empiece a cultivar la droga, se procese la droga y se mande a Estados Unidos para la guerra. Deciden que sea Sinaloa porque la Sierra Alta de Sinaloa tiene un clima muy parecido a las zonas altas de China. Y aparte, pues bueno, tienes el mar muy cerca en Mazatlán y es la subida normal para arriba, que hoy en día la conocemos como el cártel del Pacífico. Bugsy Siegel se viene a vivir a México y aparte es una de las cosas chistosas. Viene con su mujer, que es Virginia Hill, y que por cierto, como anécdota, vive en una casa muy bonita en Reforma, que después Luis Buñuel lo ocupará para hacer sus películas. Se la rentaba a Bugsy Siegel para hacer sus películas, eso sí lo viene en la novela. Y Virginia Hill se vuelve la gran socialité de México en ese entonces, y casualmente se vuelve amante de un gobernador de Veracruz, pues nadie lo pelaba mucho, que se llamaba Miguel Alemán, que terminó siendo el presidente de México, que era amante de la líder de los mafiosos en México. Todas estas historias de personajes secundarios está llena la historia, y entre ellos son la mafia norteamericana. Me recuerda un poco este lenguaje que hoy vemos de muertos en México, de encapuchados, de decapitados, de la gente que le sacan la lengua. Si nos damos cuenta de los muertos que hay en Guerrero, tienen este lenguaje. Este lenguaje es el lenguaje de la mafia siciliana, es el mismo que ha sido traspasado desde 1940 hasta 1960, sigue usando el mismo. Sí, bueno. Sí, ahora vamos, no sé si alguien del público por favor tenga alguna pregunta, bueno, no por favor, si alguien quiere preguntar, tiene alguna duda, y es el autor. Sin miedo, sin miedo. Hola, soy Isabel. No he tenido oportunidad de leer la novela todavía, pero me parece muy interesante todo lo que está comentando y ya me voy a volcar sobre eso. Pero si me puede explicar ahorita, es lo que mencionaba hace unos minutos, las contradicciones que ven en la situación del narcotráfico y las respuestas de la política alrededor de eso. Lo mencionó brevemente al final de las respuestas. ¿Cuáles son las contradicciones que usted ve en la forma en la que tratamos ahorita el tema del gobierno contra el crimen? Son muchas. No me gusta hablar de narcotráfico. No me considero un especialista, soy un novelista. No me disparen, soy novelista. No soy un especialista. Alguien también hoy en la mañana me decía un periodista, bueno, ¿y cuál es la solución del narcotráfico en México? Pues no lo sé, pregúntale al presidente, ¿yo por qué?
yo escribo novelas. No, yo creo que hay muchas contradicciones, pero más que contradicciones es que no hemos volteado al pasado. Lo de la droga, por ejemplo, la marihuana. ¿Ves que ahorita está como muy de moda la plática de legalizar la marihuana, ¿no? Fox ya hasta sacó su burrito para empezar a cultivar la marihuana, y ya dice que el Dalai Lama le va a ayudar y le va a echar los granitos, ¿no? Y hay pláticas, y está Jorge Castañeda y Héctor Aguilar también ahí hablando. Pero fíjate que ya fue legal en México. Son de las cosas, las contradicciones. A ver, espérate, estás hablando de legalizarla, pues ya fue legal. Fue legal en 1937, en 1940, por un doctor que se llamaba Leopoldo Salazar, que era el asesor de Lázaro Cárdenas. Un doctor que realmente tenía mucha idea de lo que estaba pasando en México con las drogas, y les dijo: a ver, espérense. De entrada, vamos a tratar a la gente adicta a la marihuana como si fueran, pues, como alcohólicos, como alguien enfermo, no meterlos a la cárcel. Y número dos, pues vamos a procesar la marihuana pues como el alcohol, vamos a ponerle impuestos, pues, que alguien si alguien la va a producir, pues que pague sus impuestos, y quien la compra, pues que pague sus impuestos. Y durante 3 años la palabra legal a mí no me gusta mucho, fue controlada. Y parece ser que les funcionó muy bien. Las cifras que me encontré es que el 50% de las cárceles fueron vaciadas, y que la gente que era adicta, en lugar de esconderse, iba a las clínicas de rehabilitación, y les funcionaba muy bien. Claro, para variar, todos los paraísos aquí en México se acaban. La historia se acabó cuando Estados Unidos dijo: ¿sabes qué? No me gusta que sea legal la marihuana en México. O la prohíbes o te pongo un embargo de medicinas. Entonces en 1940 hubo un embargo de medicinas hacia Lázaro Cárdenas, que también, digo, en 1940 no éramos, que digamos, la nación más sana. Entonces, si nos quitaron las medicinas porque no hacíamos ni las aspirinas, pues sí hubo un problema. Entonces Lázaro Cárdenas luego tuvo que echarse para atrás. Esos son el tipo de contradicciones que me he encontrado, históricas, ¿no? De que la gente habla hoy en día como si fuera un concepto nuevo, y de pronto pues ya había sucedido antes, ¿no? ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, entre todos los personajes que has dicho, no sé si los nazis también tuvieron algo que ver ahí. Fíjate que en mi línea de investigación hay una línea de investigación muy interesante que encontró un periodista de aquí, Cedillo, en su libro de los nazis en México, que decía que había un grupo de nazis que estaban fomentando la producción de las drogas. Yo, en lo personal, en mi investigación que hice en Estados Unidos, no encontré mucho. Hay una teoría que sí lo estaban fomentando, pero yo me quedé pensando: ¿quién va a fomentar el negocio de las drogas? Y era muy buen negocio, no necesitaban fomentarlo, estaban pudriéndose en dinero. Maximiliano Ávila Camacho tuvo el primer coche blindado en México, creo que costó una millonada, ¿no? Entonces yo creo que no necesitábamos de nazis para que fomentaran el negocio de las drogas, pero sí hay una investigación previa a eso. Yo creo que más bien sí creo más en el trato que hubo con Estados Unidos para el cultivo de las drogas, porque es muy importante. O sea, nunca les faltó a Estados Unidos la heroína para la Segunda Guerra Mundial, y era imposible que la tuvieran de China. Entonces yo creo que sí es todo el cultivo de la Sierra de Sinaloa que estuvo ahí. Yo creo que esa es la línea de investigación que hay que seguir. Y desde luego se terminó la Segunda Guerra Mundial, abrieron la cloaca y ya no la pudieron volver a cerrar, ¿no? Pues ahora, no, ya dejan de producir droga porque pues ya no la necesitamos. No, pues ya nos dimos cuenta que funciona muy bien, ¿no? Vamos a seguirle. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta para nuestros presentadores?
noches, mucho gusto. Buenas noches. Llegué un poco tarde, disculpa, pero luego me conecté con lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo acerca del embargo de medicamentos en el año 38 a los 40. Casualmente en la feria del libro anterior, en una presentación semejante, en esa época nuevamente, se estaban construyendo escuelas y seguros sociales. Entonces, eso no lo sabía usted que lo está diciendo, pero es muy lógico. O sea, en ese entonces México estaba adquiriendo medicamentos para surtir el seguro social que ahora tenemos a manos llenas, ¿verdad? Y que hasta se le roban la medicina ahora, pero funcionó por eso. Comentas que es una novela, pero que investigaste en realidad para escribir la novela. En sí, la escribiste para que nosotros nos diéramos cuenta de que el pasado se está repitiendo, o la escribiste para que hagamos conciencia de que todavía no salimos del problema como en el pasado. ¿O cuál fue tu intención de hacernos esta obra? Fíjate que yo creo que todos los libros deben tener 3 puntos. Y eso me lo dijeron los libreros de Francia. Me dijeron, para que un libro triunfe, tiene que tener 3 puntos. Yo creo, al menos traté de que tuviera esos 3 puntos. Uno, que te dijera, que te enseñara, ¿no? Que te dijera algo. Yo creo que esto te enseña. Yo creo que hice mi tarea durante 2 años, hice una buena investigación, creo que te enseña cosas. 2, tiene que ser novedoso. Creo que el estilo es novedoso. Si te gustan las series como las de Coppola, Scorsese, Boardwalk Empire, es de ese estilo. Pero 3, y para mí el más importante, es entretenido. ¿Por qué lo escribí? Pues porque realmente quería escribir una historia de la época. Creo que es una época muy padre en México, en los 1920, en los 30, sobre los gángsters. Digo, quería hacer un libro de gángsters, pero también con fondo, ¿no? Con carnita, no nada más el hueso, ¿no? Que tuviera algo padre, ¿no? Entonces realmente siempre, a lo mejor es muy egoísta mi punto de vista, no escribo para mis lectores, escribo para mí, porque ya antes de ser escritor soy lector. Entonces realmente escribo el libro que a mí me gustaría leer. Entonces era lo que yo traté de hacer, era escribir un libro que fuera muy divertido, que me entretuviera y que, bueno, sí descubriera una etapa de México tan importante, porque no podemos separar la historia de las drogas con la historia del poder. Esto es muy importante, es la historia del poder de México. Más que de las drogas, es la historia del poder. Nos damos cuenta que es lo mismo, es la misma historia. Y la historia del poder es una obsesión que tenemos aquí en México. ¿Se han dado cuenta que las grandes novelas mexicanas es la historia del poder? Fernando del Paso, la historia del poder. Ángeles Mastreta, la historia del poder. Aguilar Camín, la historia del poder. Bueno, excepto Javier Velasco, sí, no es del poder. Es de mucho desmadre y un chirgo de vodka, pero nada más. Pero es Javier Velasco, se lo perdonamos. ¿Quiere hacer alguna pregunta o comentario? ¿Me puedo permitir una? Aunque soy más Sí, adelante. No he leído el libro, no sé hasta qué punto llega el alcance. No tengo tanto tiempo ahorita. Pero escucho Te esperas a que HBO haga la serie. Es el siguiente año. Tiene material. Bueno. No, sí, sí estamos en ellos. Llega el punto en que dices que habla de personajes históricos reales, pero no sé hasta qué punto llega en la actualidad. ¿Has planteado hacer algo más actual con datos históricos reales, que hay muchos nombres? Sí, estos son hechos históricos reales. La novela termina en 1960, 1957. No continué, porque yo siento que esa fecha es cuando ya se establecen las cosas como son hoy en día, que es un poquito antes de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor para mí es el momento donde se desata todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y lo que estamos viviendo hoy en día hay 2 factores. Creo que hay muchísimos libros sobre el tema. Creo que si nos salimos y vemos, vamos a encontrar que el cartel de los sapos, que el cartel del Chapo, que el cartel de Salinas, que el cartel de Cepillín. Hay exceso hay gente más capacitada, yo creo, que yo para explicar, para entender, porque yo soy incapaz de entender lo que está pasando hoy en día. Y en especial porque si hay un libro
que hasta yo digo, si uno lee mi libro y luego lee el otro libro, con eso cubre bien. Se llama El poder del perro, de Don Winslow. Creo que es un gran libro, una gran novela. Tuvo que venir un gringo a platicarnos la novela, y exactamente desde 1960 a hoy a la fecha. Y bueno, ahí está la muerte del cardenal Posadas, la muerte del Colosio. O sea, lo mismo que hice yo con nombres con nombres reales, con personajes ficticios, lo hizo Don Winslow. Entonces yo digo que este es como el tomo 1, Narco México tomo 1, y ya Don Winslow es tomo 2. Y pues ya alguien más vendrá para hacer el tomo 3. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Para todas las personas que vinieron a la presentación y quieren saber más de todas las maravillosas historias que están contadas en ese gran tocho que es La Primavera del Mal, es divertidísima, está aquí a la venta afuera en la mesa y pueden aprovechar que Paco está aquí para firmarlo, y si no, en el stand de Santillán. Sí es. Mira, llevamos un mes en primer lugar en ventas, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, el mes pasado estuvimos en primer lugar en ventas. No sé si presumirlo o no, porque también Jordi Rosado estuvo en el primer lugar, entonces yo creo que a lo mejor no lo presumimos, ¿no? Entonces, hay gente que sí le gustó, de veras. Bueno, entonces agradecemos a nuestros invitados en nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos nuestros asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 23ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2013. Como ya mencionó aquí nuestro amigo, afuera están de venta los libros y ahí mismo afuera hay firma de autógrafos por si a alguien le interesa. Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias.